Buenas chicos, empezamos con este taller de Defensor del Pueblo, donde vamos a ver de forma más práctica esta figura. Ya hemos dicho en la clase que, deriva del artículo 54 de la Constitución, ¿vale? Con este artículo se crea la figura del Defensor del Pueblo, que es un órgano constitucional designado por las Cortes Generales, son las Cortes Generales las que lo eligen, para la protección de los derechos del título 1, ¿vale? Supervisa la actividad de la administración, que la administración haga las cosas de forma correcta, que no se pase la raya y, como digo, dentro de ese marco de derechos que aparecen en el título 1. Ya sabéis que en ese título 1 aparecen tanto derechos y deberes fundamentales como principios rectores de la política social y económica, ¿vale? Y también una serie de derechos que no tienen el carácter de fundamental. El caso es que en ese título se protegen cosas tan importantes como el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la integridad física, el derecho a la reunión, el derecho de manifestación, el derecho a, por ejemplo, tener una sanidad de forma lo más accesible para todos posible, ¿vale? Una sanidad buena, una educación, todos esos derechos que aparecen en el título primero, si nosotros como ciudadanos al interactuar con la administración pública vemos que han sido vulnerados de alguna forma, podemos acudir a esta figura del defensor del pueblo, ¿vale? Empezamos a entrar un poco en materia. Estas primeras presentaciones, ¿vale? Estas primeras diapositivas son un poco más teóricas, pero después entraremos en dos casos prácticos. Este taller lo hemos dividido en dos bloques. Un primer bloque donde hablamos de un procedimiento de designación del defensor del pueblo, ¿vale? Una parte más práctica. Y otro segundo bloque donde vamos a hablar de la presentación de una queja y de una investigación del defensor del pueblo, ¿vale? Por lo tanto, tenéis que diferenciar un poco estos dos bloques. Empezamos con esta pequeña introducción. Ya sabemos que deriva de Suecia, la figura del ombudsman. En España se crea con este artículo 54 de la Constitución Española y se hace esta reserva de ley orgánica, que la ley orgánica es la ley orgánica 3/81, es la que desarrolla la figura del defensor del pueblo. Aquí, ¿qué nos va a decir en este artículo 54? Bueno, que es un alto comisionado de las Cortes, son las propias Cortes Generales las que lo designan, ¿vale? Para defender esos derechos del título 1 y lo va a hacer en el ámbito de la administración, ¿vale? Cuando la administración se pasa de la raya con los ciudadanos, dando cuenta de lo que hace a las Cortes Generales. ¿Cómo va a dar cuenta a las Cortes Generales? Bueno, esto viene desarrollado en la Ley Orgánica y nos dice que se comunica con las Cortes Generales a través de los presidentes del Congreso y del Senado, y también lo que va a mandar anualmente es un informe donde va a dar cuenta de la actividad que ha llevado a cabo. He llevado a cabo 50 o 200 investigaciones, ¿vale? He investigado esto, he hecho estas recomendaciones, he hecho estas modificaciones o estas propuestas de modificaciones de normas, ¿vale? Todo eso lo va a dejar registrado en su informe anual. Además, también nos va a decir que puede hacer informes especiales cuando la situación o la gravedad de la situación lo requiera. Bueno, esta figura de defensor del pueblo aparece referenciada en la normativa penitenciaria en diversos artículos, ¿vale? Concretamente, en el reglamento penitenciario nos aparece en 4 artículos. En el artículo 4, el derecho que tienen todo interno a formular peticiones y quejas al defensor del pueblo, que no pueden ser objeto de censura de ningún tipo, ¿vale? Aunque nos insulten esa queja, aunque le llamen no sé qué a un jefe de servicios, lo que sea, no pueden ser intervenidas, ¿vale? Tienen que ir directas y tiene que dársele curso a esas peticiones. Cesión de datos de carácter personal del defensor del pueblo, nos viene en el artículo 7.3 y ojito con este artículo, ¿vale? Esta serie de artículos nos habla un poco de cómo se hace el tratamiento de datos de los internos, cuándo pueden cancelar sus datos, qué datos son especialmente sensibles, ¿vale? Y nos habla también de situaciones en las que no se requiere el consentimiento de los internos para acceder a los datos. ¿Qué pasa con estos datos de carácter personal que nos solicite el defensor del pueblo en sus investigaciones? Pues que nosotros en principio tenemos la obligación de cedérselos, ¿vale? Ya que no requieren el consentimiento del interno. Lo que pasa, ¿vale? Lo que hay que tener en cuenta es que nos va a decir el defensor del pueblo o figuras análogas de las comunidades autónomas, ¿vale? Es decir, defensores del pueblo autonómicos que tengan esas comunidades autónomas competencias ejecutivas en materia penitenciaria, ¿vale? Hablamos, por ejemplo, de Canarias, hablamos, por ejemplo, de Cataluña, hablamos, por ejemplo, perdón, de Canarias. Canarias lo tiene planteado en su estatuto, ¿vale? Pero realmente las comunidades autónomas que ahora mismo tienen esa competencia ejecutiva son simplemente País Vasco y Cataluña, ¿vale?
Hay otras comunidades autónomas que, como digo, tienen planteado en su estatuto de autonomía la opción de asumir esa competencia ejecutiva en materia penitenciaria, pero todavía no se ha hecho efectiva la transferencia, ¿vale? Solo se ha hecho efectiva la transferencia de dos comunidades autónomas, País Vasco y Cataluña. Por lo tanto, serían los únicos defensores del pueblo a los que se le podría ceder datos personales de internos en materia penitenciaria, ¿vale? Que de hecho lo han preguntado en un supuesto hace unos años, que metían al síndic de Greus, que es el de Cataluña. Comunicaciones con el defensor del pueblo, sus adjuntos o delegados que no pueden ser objeto de restricción o intervención administrativa de ningún tipo. ¿Quiénes son los defensores del pueblo a nivel autonómico? Los tenemos por aquí. El Valedor do Pobo en Galicia, el Ararteko en el País Vasco, Síndic de Greus, que ha sido el que ha caído en supuestos, ¿vale? De Cataluña, el Diputado del Común en Canarias, Justicia de Aragón y Procurador del Común en Castilla. Seguimos con la siguiente diapositiva, muy teórica. Sabemos que es elegido por las Cortes, sabemos que es de 5 años. ¿Cuáles son los requisitos para que vosotros podáis ser defensores del pueblo si os queréis presentar? Lo primero, ser español. Lo segundo, ser mayor de edad. Y lo tercero, estar en pleno disfrute de derechos civiles y políticos, ¿vale? Es decir, no estar incapacitado judicialmente para actuar con la administración o con los, ¿vale? No tener que trabajar a través de un representante, sino poder representarte todo ti mismo, ¿vale? No estar incapacitado judicialmente. Y en cuanto a los derechos políticos, nos habla de no estar inhabilitado para el sufragio pasivo, ¿vale? Poder ser elegido para cargo público. Entonces, si cumplimos esos tres requisitos, podemos presentarnos para ser defensor del pueblo. Se dirige a las Cortes a través de los presidentes del Congreso y del Senado, ¿vale? Como hemos dicho, y en las Cortes lo que se hace es designar una comisión a un conjunto de personas, ¿vale? Una comisión mixta con personas, tanto diputados como senadores, y esas personas se van a encargar de relacionarse con el defensor del pueblo. Esta comisión es importante que sepáis que no existía cuando salió la Ley Orgánica 3/81, sino que se introdujo de forma posterior, ¿vale? Con la Ley Orgánica 2/92. ¿Cuándo se va a reunir esa comisión? Pues nos dice, se va a reunir en dos circunstancias. Cuando el presidente del Congreso y el Senado acuerden de forma conjunta, ¿vale? Que se reúna esa comisión por algún asunto concreto, y además para proponer a los plenos de las cámaras el candidato o los candidatos al defensor del pueblo. ¿Cómo adopta esta comisión los acuerdos? Por mayoría simple, ¿vale? Ya sabéis que la mayoría simple es la mitad más uno del total de miembros presentes ese día en el órgano correspondiente, ¿vale? Entonces, vamos a ver aquí el procedimiento de elección con una serie de pasos, aunque luego lo veremos de forma más pormenorizada o de forma más práctica. El procedimiento de elección es el siguiente. Lo primero, la gente se presenta, ¿vale? Se presenta una serie de personas para ser defensor del pueblo, y con ese listado de personas que se han presentado se reúne la comisión mixta para proponer a los plenos a candidato a defensor del pueblo, ¿vale? Ese es el siguiente paso. Se reúne la comisión mixta, hace la propuesta, puede ser de un solo candidato o puede ser de varios, ¿vale? Ya sabéis que ese acuerdo de propuesta lo tienen que hacer por mayoría simple. Luego veremos en el supuesto práctico, ¿vale? O en el ejemplo práctico que adoptan la decisión por 7 miembros, ¿vale? Estando presente ese día 12 miembros. Bueno, el siguiente paso, una vez que se hace la propuesta, nos dice tenemos que convocar al Pleno del Congreso, es decir, a la totalidad del Congreso, para que proceda a su elección. Y lo va a hacer por una mayoría de 3/5. Y posteriormente, en un plazo máximo de 20 días, tiene que ser ratificado también por esa misma mayoría de 3/5 por el Senado, ¿vale? Por el Pleno del Senado. Fijaros que nos dice, se convocará en término no inferior a 10 días. ¿Qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, la comisión mixta le envía la propuesta el día 1 de enero, se tendría que convocar al Pleno del Congreso, por lo menos dar un margen de 10 días, desde que se envía la propuesta hasta que el Pleno del Congreso se reúne, ¿vale? Por lo tanto, tendrían que reunirse a partir del día 10 de enero. Y en el caso del Senado nos dice lo contrario. Nos dice, una vez que el Congreso vota, ¿vale? Imaginaros que vota el día 11 de enero, pues tienes un plazo máximo de 20 días para que el Senado sea convocado y lo ratifique por esa misma mayoría, ¿vale? O sea que podría convocarse al Senado al día siguiente, a los 10 días, a los 15, ¿vale? Pero como máximo a los 20 días. Es la diferencia un poco. Primero nos dice que para convocar al Pleno del Congreso hay que dejar un margen de 10 días como mínimo, y luego nos dice, una vez que el Congreso vota y tiene esa mayoría de 3/5, tienes un plazo máximo de 20 días para convocar al Senado, ¿vale?
¿Qué pasa si no alcanzamos esas mayorías? Bueno, pues la comisión mixta se tiene que reunir de nuevo en el plazo máximo de un mes y aquí, como veis, nos va a valer con la mayoría de 3/5 en el Congreso y la mayoría absoluta en el Senado, ¿vale? Se baja un poco la mayoría. Importante que sepáis, ¿vale? Solo a efectos de, no creo que os lleguen a preguntar tanto, pero a efectos de acordarnos que el Congreso está formado actualmente por 355 personas, ¿vale? Mientras que el Senado tiene un total de, vamos a verlo para no equivocarnos, 265 miembros, ¿vale? Eso para que lo sepáis a efectos de declarar las mayorías. 350 en el Congreso, 265 en el Senado. Bueno, una vez que logramos esas mayorías, una vez designado el defensor del pueblo, se reúne de nuevo la comisión. ¿Y para qué se va a reunir la comisión? Bueno, porque tienen que darle el visto bueno a los adjuntos que nombra el defensor del pueblo. Os recuerdo que el defensor del pueblo tenía dos cosas. Tenía adjuntos, por un lado, que los designaba él mismo, pero necesitaban la previa conformidad de las cámaras, ¿vale? Tenían que darle el visto bueno a esos adjuntos. A esos adjuntos se le aplicaba el mismo estatuto jurídico, las mismas incompatibilidades, absolutamente todo son iguales que el defensor del pueblo, ¿vale? Y luego podían nombrar por otra parte asesores. Lo único que nos decía respecto a los asesores es que los designaba libremente de acuerdo con el reglamento, ¿vale? Tiene un propio reglamento de funcionamiento y lo hacía también de acuerdo a los límites presupuestarios, ¿vale? Tiene que ajustarse al dinero que tiene, pero puede designar a su propio órgano de confianza y para esos asesores no necesita el visto bueno de nadie, ¿vale? Lo puede hacer de forma libre. En cambio, los adjuntos, que son quienes le sustituyen en el caso de cese, de vacante, de enfermedad, pues estos adjuntos sí que necesitan el visto bueno de la Cámara correspondiente, ¿vale? Dice, los presidentes del Congreso y del Senado acreditan conjuntamente con sus firmas el nombramiento del defensor del pueblo que se publicará en el BOE. Importante, ¿vale? Típico fallo, ya lo comenté en clase. El defensor del pueblo no lo nombra el rey como otros órganos constitucionales. El defensor del pueblo lo nombra o lo acredita su nombramiento conjuntamente tanto el presidente del Congreso como el presidente del Senado, ¿vale? Y por último, el defensor del pueblo toma posesión de su cargo ante las mesas de ambas cámaras, reunidas conjuntamente prestando juramento o promesa de fiel desempeño de su función. Bien, respecto a esto tenéis que tener en cuenta que os pueden poner un supuesto práctico donde haya una situación de incompatibilidad del defensor del pueblo, ¿vale? Después veremos que el defensor del pueblo tiene muchísimas incompatibilidades, las tiene prácticamente todas. No puede ejercer ninguna actividad profesional ni mercantil, no puede desempeñar el servicio activo como un cargo público, un funcionario, no puede pertenecer a un partido político o estar afiliado a un partido político, no puede estar afiliado a un sindicato. Vemos que tiene muchísimas incompatibilidades. ¿Qué pasa si nos ponen un supuesto donde el defensor del pueblo, por ejemplo, está afiliado a un sindicato? Bueno, que nos dice, si tuviera una situación de incompatibilidad, tendría que cesar en todo caso, ¿vale? Como máximo, desde su nombramiento tiene un plazo máximo de 10 días para cesar en esa situación de incompatibilidad, ¿vale? Por lo tanto, podría... perdón, dije toma de posesión, quería decir nombramiento, ¿vale? Desde su nombramiento tiene un plazo máximo de 10 días para cesar en esas situaciones de incompatibilidad. ¿Se le puede nombrar con una situación incompatible? Se le puede nombrar, ¿vale? ¿Qué pasa? Una vez que se le nombra, en ese plazo máximo de 10 días, y en todo caso, siempre antes de tomar posesión, tendría que cesar en esas situaciones de incompatibilidad, ¿vale? Ojo, que no es antes del nombramiento, tiene que cesar la incompatibilidad antes del plazo de toma de posesión, ¿vale? Antes de la toma de posesión concreta. Dice no está sujeto a mandato imperativo alguno. Esto es un poco los estatus jurídicos, sus ventajas, ¿vale? Por el hecho de ser el defensor del pueblo. Desempeña sus funciones con autonomía y según su criterio. Goza de inviolabilidad, pero esta inviolabilidad no es la misma que tiene el rey, ¿vale? Aquí nos dice no puede ser detenido, juzgado o perseguido por opiniones que formule o por actos que realice en el ejercicio de las competencias propias de su cargo, ¿vale? Como veis, es una inviolabilidad limitada a las funciones que lleva a cabo con su cargo. Si el defensor del pueblo hace otras cosas fuera en su vida privada, pues por eso sí que se le podría juzgar, ¿vale? ¿Y quién sería el responsable de juzgarle en ese caso? Pues como otros órganos constitucionales, ¿vale? Como otros altos órganos del Estado. La Sala de lo Penal, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ¿vale? Es un aforado. Entonces, como veis, es una inviolabilidad un poco más limitada. Al rey no se le juzga por nada, da igual si es en su cargo o no es en su cargo, pero este señor simplemente por los actos o cosas que opine en el ejercicio de su cargo, ¿vale? Relacionado con su función. Las incompatibilidades pues las tiene prácticamente todas, ¿vale? No puede ser juez al mismo tiempo, no puede tener una actividad profesional, no puede tener una actividad liberal, mercantil o laboral,
¿vale? No puede estar en servicio activo en una administración pública, no puede tener otros cargos políticos o representativos, ni puede estar afiliado a un sindicato o a un partido político. Y esto es lo que os comentaba antes. Dice, el defensor del pueblo deberá cesar dentro de los 10 días siguientes a su nombramiento y antes de tomar posesión en toda situación de incompatibilidad que pudiera afectarle. Fijaros, dicen, teniéndose en caso contrario que no acepta el nombramiento. Es decir, ¿se le podría nombrar estando con alguna incompatibilidad? Se le podría nombrar, ¿vale? Pero desde que se le nombra, tiene 10 días como máximo para cesar en esas situaciones, ¿vale? ¿Y qué pasa si el defensor del pueblo, mientras está ejerciendo su función, imaginaros que lleva 2 años de mandato, y de repente dice, pues mira, me voy a dar de alta como autónomo, o voy a formar parte de un partido político, me voy a afiliar a un sindicato? ¿Qué pasa con esa incompatibilidad sobrevenida una vez que empieza el cargo? Se entiende que renuncia, ¿vale? Es decir, que si el defensor del pueblo, por ejemplo, llevando 2 años, se afilia a un partido político, se entiende que renuncia al cargo, ¿vale? Y entraría a sustituirlo su adjunto primero hasta que fuera designado un nuevo defensor del pueblo por el procedimiento que hemos visto antes. Bueno, defensor del pueblo tiene sus adjuntos, adjunto primero y adjunto segundo, que puede delegar en ellos funciones y los sustituyen por su orden, ¿vale? Dice, además tiene sus asesores que los designa libremente, ¿vale? Con esas 2 limitaciones. Tiene que hacerlo de acuerdo al reglamento y dentro del dinero que tiene disponible para nombrar asesores, ¿vale? Esto es personal eventual, es gente a la que le va a consultar cosas el defensor del pueblo y que le van a asesorar. Continuamos, bueno, personal de servicio de las Cortes se declaran servicios especiales. Importantísimo esto de aquí abajo, ¿vale? Dice, los adjuntos y asesores cesan automáticamente en el momento de la toma de posesión de un nuevo defensor del pueblo designado por las Cortes, ¿vale? Es decir, que no cesan con el defensor del pueblo, porque lo normal es que si yo soy un cargo político y nombro un asesor que es mío y lo nombro yo, es que ese asesor cese cuando ceso yo, ¿vale? Pero en el caso del defensor del pueblo es un poco distinto. ¿Por qué? Porque al igual que las Cortes Generales o otros órganos constitucionales, son órganos de funcionamiento permanente, ¿vale? No pueden parar su función, tienen que estar siempre funcionando. Por lo tanto, tiene que quedar alguien ahí representando al defensor del pueblo. Y tanto los asesores como los adjuntos se quedan hasta que llega el nuevo defensor del pueblo. Una vez que ese nuevo defensor del pueblo toma posesión, ahí se trae sus propios asesores, se trae sus propios adjuntos y estos cesarían su cargo, ¿vale? Importantísimo, que no cesan con el defensor del pueblo antiguo, cesan con el nuevo, ¿vale? Continuamos, aquí ya entramos un poco en un ejemplo práctico, ¿vale? Acordamos o recuerdo los requisitos que había que tener para ser defensor del pueblo. Primero, nacionalidad española. Segundo, ser mayor de edad. Y tercero, estar en pleno uso de derechos civiles y políticos, ¿vale? Entonces tenemos aquí a María, nacionalidad ecuatoriana, descartada. No es nacionalidad española, por lo tanto la descartamos. Jorgito, bueno, Jorgito tiene nacionalidad española, tiene plenos derechos civiles y políticos y vemos que está en una situación de incompatibilidad, ¿vale? Pero esas situaciones de incompatibilidad no le impiden en sí mismo el hecho de ser defensor del pueblo, ¿vale? Tendría que cesar en ella antes, en ese plazo de 10 días desde el nombramiento y en todo caso antes de tomar posesión. Continuamos con Manuel. Aquí nos dice, Manuel tiene nacionalidad española y actualmente ejerce de abogado. Bueno, este señor tiene una incompatibilidad también. Lo que no nos dice es si tiene plenos derechos civiles y políticos. Por lo tanto, a Manuel lo vamos a descartar también, ¿vale? Lo que no os dice en su puesto no podéis intuirlo. Carlos, nacionalidad española, tiene plenos derechos civiles y políticos y actualmente está afiliado a un partido político. Bueno, este en principio también podría ser admitido, ¿no? Tiene pleno derecho, son todos mayores de edad, por lo tanto, bien, tiene una situación de incompatibilidad, pero lo mismo que Jorgito. Y Gabriela es la actual defensora del pueblo que también cumple con todos los requisitos para ser nombrada. Dice, en primer lugar, la comisión, compuesta por un total de 16 miembros, se reúne para proponer a los candidatos a defensor del pueblo y, tras estudiar la trayectoria profesional y académica, acuerda proponer como candidatos a 3 personas, a Jorgito, a Carlos y a Gabriela, ¿vale? Los únicos 3 que cumplían con todos los requisitos. Asimismo, en dicho acuerdo se decide excluir a María y a Manuel, ¿vale? ¿Cómo se adopta ese acuerdo? Dijimos que los acuerdos de la comisión mixta se adoptaban por mayoría simple, por lo tanto, tienen que ser la mitad más uno de los miembros presentes. Ese día habían ido un total de 12 miembros, por lo tanto, es válida la adopción del acuerdo con 7 miembros, ¿vale? La mitad más uno de los presentes. Seguimos con el ejemplo. Vemos que se ha reunido o se ha remitido esa propuesta el 1 de febrero, ¿vale? Decíamos que teníamos que dejar un plazo
como mínimo de 10 días hasta que convocamos al pleno del Congreso. Aquí se convoca el 20 de febrero, por lo tanto es totalmente válido. Dice, el candidato que más votos obtiene es Rojito con 250 votos a favor de su nombramiento. Bueno, ¿cómo sabemos si logramos o no, si nos ponen estos votos la mayoría de 3/5? Pues dijimos antes que el total de miembros del Congreso era de 350, ¿vale? Habría que dividir ese número entre 5 y multiplicarlo por 3. Vosotros en el examen no vais a tener calculadora, pero vamos a hacer la cuenta aquí un poco rápido, a ver qué nos daría. Dividimos 350 entre 5, ¿vale? Nos da 70 y lo multiplicamos por 3. En este caso nos da 210. Se logra esa mayoría de los 3/5, ¿vale? Siguiente paso, una vez que logramos esa mayoría, se remite al Senado, ¿vale? Y el Senado tiene que convocarse o tiene que reunirse en el plazo máximo de 20 días. Por lo tanto, aquí se reúne 7 días después, es totalmente correcto. Vemos que el Senado tiene 265 miembros, ¿vale? Vamos a ver si se logra esa mayoría. Dividimos igualmente 265 entre 5, nos da 53 y lo multiplicamos por 3. Sería, para lograr la mayoría de 3/5 en el Senado, necesitaríamos un total de 159 votos. Por lo tanto, estos no son suficientes para alcanzar esa mayoría, ¿vale? ¿Qué pasaba cuando no se alcanzaba esa mayoría? Que la comisión tenía un plazo máximo de un mes para hacer nuevas propuestas, ¿vale? ¿Y qué hace en este caso? Bueno, antes había propuesto a 3 candidatos y ahora solo propone a Jorgito como único candidato. Nuevamente se convoca con ese plazo de por medio de 10 días, ¿vale? Como mínimo al pleno del Congreso y lo mismo, 250 votos. Ahí ya tiene los 3/5, no hay problema. Y el 17 de marzo, 5 días después, se convoca el pleno del Senado, ¿vale? El candidato que más votos obtiene, bueno, el único que tiene votos realmente, porque es el único candidato, es Rojito, con 135 votos a favor de su nombramiento. En este caso nos bastan los votos, ¿vale? ¿Por qué? Porque si dividimos 265, bueno, la mayoría absoluta se logra con la mitad más 1 del total de miembros del órgano correspondiente, ¿vale? Aquí hay 265, dividimos entre 2, le sumamos 1 y vemos que para lograr esa mayoría serían necesarios 134 votos, ¿vale? Hay 135, por lo tanto se logra la mayoría absoluta, ¿vale? Continuamos, dice, bueno, ya ha sido designado Jorgito como el defensor del pueblo. En esa misma sesión del Pleno del Senado el 17 de marzo de 2023, donde se procede a la votación del defensor del pueblo, tras alcanzar la mayoría necesaria, los presidentes del Congreso y del Senado acreditan conjuntamente con sus firmas el nombramiento de Jorgito, ¿vale? Es publicado en el BOE posteriormente y lo siguiente que tenía que hacer es tomar posesión del cargo, ¿vale? Además, Jorgito tiene que nombrar a sus adjuntos, ¿vale? Es decir, a quien quiera a su lado para ser defensor del pueblo. Nombra a sus asesores y nombra a los adjuntos. Los asesores los nombra libremente, ¿vale? Él decide a quién quiere designar como asesor. En cambio, los adjuntos, acordaros que necesitaban la previa conformidad de las cámaras. Vemos que aquí nombra o propone como adjuntos a sus dos contrincantes en la votación, pero la comisión mixta no otorga su conformidad para el caso de Carlos. Por lo tanto, Jorgito decide proponer a un nuevo sujeto como adjunto que sí que va a obtener la conformidad de la comisión, ¿vale? ¿Qué es lo que tiene que hacer, por tanto, si no consigue esa conformidad? Proponer a uno nuevo, ¿vale? Aquí tenéis un poco el cuadro resumen de lo que hemos visto hasta ahora. 2 propuestas con sus correspondientes plazos y después ya una vez que se logran esas mayorías pasaríamos a esos 3 trámites. La publicación, la situación en la que cesa la incompatibilidad, ¿vale? Que no la hemos visto por aquí, la vamos a ver después y vamos a ver la toma de posesión también, ¿vale? Esto de la incompatibilidad me interesaba comentároslo. Vale, lo tenemos por aquí, ¿vale? Fijaros. Es nombrado el día 17 de marzo de 2023 y nos dice, desde que se nombra, tienes un plazo máximo de 10 días para cesar en situación de incompatibilidad. Acordaros que Jorgito estaba afiliado a un sindicato y estaba en servicio activo en la administración como funcionario de prisiones, ¿vale? ¿Qué nos dice aquí? Jorgito es declarado en servicios especiales en el cuerpo de ayudantes y se da de baja en el sindicato el día 25 de marzo de 2023, ¿vale? Se da de baja en ese plazo máximo de 10 días que tiene para cesar incompatibilidad, por lo tanto es correcto. Vale, continuamos con las quejas a defensor del pueblo. Ahora vamos a empezar la segunda parte del taller, ¿vale? Hasta ahora hemos visto cosas referidas al tema de la designación del defensor del pueblo, ¿vale? Y al nombramiento de los adjuntos. Ahora vamos a continuar con la segunda parte donde vamos a hablar de las investigaciones que lleva a cabo el defensor del pueblo y de las diferentes quejas que se le pueden presentar, ¿vale?
¿Qué es lo primero que vamos a ver? ¿Quién puede presentar queja y cómo tiene que hacerlo? Nos dice, puede dirigirse al defensor del pueblo toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, ¿vale? Sin restricción de ningún tipo. Cuando hablamos de personas naturales, hablamos de cualquier persona a título individual, ¿vale? Y cuando hablamos de personas jurídicas, hablamos de asociaciones, empresas, fundaciones, ¿vale? Siempre tienen que tener un interés legítimo, siempre tienen que tener algo, ¿vale? Basado en esa vulneración de derecho del título 1, en la que te fundamentas para presentar esa queja, ¿vale? ¿Hay limitaciones? Bueno, las limitaciones que nos dice es, primero, no puede presentar quejas ante el defensor del pueblo ninguna autoridad administrativa en asuntos de su competencia. Si yo, por ejemplo, soy director de un centro penitenciario y establezco una norma de dirección por la cual hay unos determinados horarios de cierre y de apertura, ¿vale? O establezco una orden de dirección donde digo que hay unos protocolos específicos, yo después no me puedo quejar sobre esos protocolos, ¿vale? Porque son cosas de mi competencia, son cosas que yo mismo puedo cambiar, ¿vale? Y el defensor del pueblo me va a decir, oye, esas son cosas tuyas, tienes que cambiarlas tú, ¿vale? No me vengas a quejarte por cosas que te afectan a ti directamente. En cambio, imaginaros que yo soy director de un centro penitenciario y resulta que me han impuesto una orden desde Madrid de que tengo que hacer determinada cosa. ¿Ahí me podría quejar? Pues me podría quejar perfectamente porque no es competencia mía, ¿vale? Aunque sí que es algo que yo tengo que aplicar, no lo aplico porque yo quiero, lo aplico porque me viene de arriba, ¿vale? Por lo tanto, ahí no se considera que es competencia de esa autoridad administrativa, ¿vale? Pero si son decisiones que yo tomo por mí mismo, ¿vale? Una orden de dirección que yo decido imponer, pues en ese caso no podría presentar esa queja, ¿vale? Además de esa limitación, veremos que tampoco o va a rechazar siempre las quejas anónimas, ¿vale? Las quejas anónimas se van a rechazar también. Luego también veremos otra limitación distinta sobre la Administración de Justicia, pero bueno, quedaros ahora con que ¿quién no puede presentar quejas? Ninguna autoridad administrativa en asuntos de su competencia, y también tenemos que saber que si mandamos una queja y no ponemos nuestro nombre y apellidos, nos la va a rechazar, ¿vale? Porque rechaza las quejas anónimas. Fijaros, toda queja, ¿cuáles son los requisitos comunes de la queja? Dice, tiene que estar firmada. Tienes que decirme cómo te llamas, cuáles son tus apellidos, tienes que decirme dónde vives y lo puedes hacer en un papel cualquiera, ¿vale? Papel común es un folio, escrito razonado en papel común. Y esta limitación también es importante, ¿vale? En el plazo máximo de un año a partir del momento en que tuviera conocimiento de los hechos objeto de la misma. Imaginaros que yo me quejo al defensor del pueblo porque en el servicio de empleo, ¿vale? En el paro me han denegado una prestación a la que tenía derecho y resulta que esa denegación me la dijeron hace 4 años. Bueno, pues yo no puedo ir a quejarme al defensor del pueblo, ¿vale? El defensor del pueblo me va a decir, oye, ha pasado demasiado tiempo. Yo solo atiendo cosas que te hayan pasado en el último año, ¿vale? Por lo tanto, o de las que hayas tenido conocimiento, aunque te hayan pasado antes, ¿vale? Pero tú te has enterado en el último año. Por lo tanto, lo que pase de ahí para atrás, a mí no voy a entrar a investigar ese tipo de cosas, ¿vale? Es otra limitación que establece. Dice, todas las actuaciones del defensor del pueblo son gratuitas para el interesado y no es necesario que tengas un abogado ni que tengas un procurador, ¿vale? Simplemente le puedes mandar un escrito y no necesitas absolutamente nada más. Dice, la correspondencia dirigida al defensor del pueblo cuando sean internos, ¿vale? Personas que están internadas, que estén en un centro de detención, no pueden ser objeto de censura, ¿vale? Aunque os pongan un supuesto que nos insultan, que se meten con nosotros, que se meten con el juez de vigilancia, eso no se puede censurar. Eso tiene que ir tal cual lo envía el interno, ¿vale? Normalmente este tipo de cosas se envían en sobre cerrado, así que bueno. Y las entrevistas que tenga el defensor del pueblo, sus adjuntos o las personas que él delegue enviar, ¿vale? Que le envía a un centro penitenciario para entrevistarse, por ejemplo, en locutorios con un interno, pues eso no puede ser tampoco objeto de restricción o intervención administrativa de ningún tipo, ¿vale? Tienes que dejarle que se comuniquen con él sin problema ninguno. Dice, el defensor del pueblo puede iniciar de oficio o a petición de parte cualquier investigación. Bueno, el defensor del pueblo, una vez que recibe las quejas, lo que va a hacer es investigarlo, ¿vale? Investigar eso, comunicarse con la administración concreta, pedirle datos, pedirle archivos, ¿vale? Pedirle informes, le va a pedir también que den explicaciones de por qué ha pasado esa situación concreta, puede visitar cualquier centro, ¿vale? Cualquier centro penitenciario, cualquier unidad administrativa, un edificio de oficinas, ¿vale? Puede solicitar informes, etc. El tema es que no es necesario que tampoco nadie se queje, ¿vale? Al defensor del pueblo. Él mismo puede decir, bueno, pues voy a investigar esto, ¿vale? Sabéis que una de las cosas que ejerce el defensor del pueblo es el mecanismo de prevención contra la tortura, ¿vale? Y dentro de ese mecanismo de prevención contra la tortura se hacen visitas periódicas a los centros penitenciarios y, por ejemplo, a las instalaciones de la policía.
y ahí el defensor del pueblo pues puede ir sin problema y hacer sus propias investigaciones, ¿vale? Dice, la actividad del defensor del pueblo no se verá interrumpida en ningún caso, ni que esté declarado el estado de sitio, ni que esté declarado el estado de excepción, ni que hayan sido disueltas las Cortes, ¿vale? ¿Qué pasa en esos casos cuando han sido disueltas las Cortes o no estén reunidas, ¿vale? Por no estar en periodo de sesiones? Pues que se relaciona con las diputaciones permanentes, ¿vale? Dice, el defensor del pueblo, de todas las quejas que recibe, ¿vale? Independientemente de si las rechaza o no las rechaza, tiene que registrarlas, ¿vale? Tiene que dejar que ha recibido queja de no sé quién, que ha recibido queja de no sé cuánto, ¿vale? Primero lo que tiene que hacer es registrar. Y también tiene que acusar recibo de las quejas que se formulen. ¿Qué es acusar recibo? Bueno, pues como cuando vais a comprar algo y os dan un ticket, ¿vale? Pues lo mismo. Cuando le enviáis una queja al defensor del pueblo, el defensor del pueblo os tiene que mandar un papel donde diga, vale, he recibido vuestra queja, ¿vale? Que luego ya me pensaré si la admito o si la inadmito, pero el papelito donde dice que le ha llegado esa queja, eso os lo tienen que mandar, ¿vale? No entrará en examen individual de quejas sobre la que está pendiente de resolución judicial y lo suspenderá si iniciar su actuación se interpusiere demanda o recurso ante los tribunales ordinarios o el Tribunal Constitucional. Si os ponen un supuesto donde alguien se queja de algo, ¿vale? De alguna mala actividad de la administración o una mala actuación de un centro penitenciario, de sus funcionarios, que sepáis que siempre tenéis que ver o fijaros si está en trámite judicial, ¿vale? Si está siendo investigado judicialmente. Porque si está siendo investigado judicialmente, el defensor del pueblo no puede entrar a conocer de ese tipo de cosas, ¿vale? No puede meter sus narices en el poder judicial. Una vez que acabe esa investigación judicial, una vez que se dicte sentencia o se deje el caso archivado, pues ahí el defensor del pueblo sí que podría llevar a cabo en esa investigación, ¿vale? Pero fijaros que esto lo que evita es un poco la intromisión del defensor del pueblo en el poder judicial, ¿vale? Porque fijaros que la Constitución dice, supervisa la actividad de la administración, ¿vale? Pero hay que poner un poco límites entre los poderes del Estado, ¿vale? Por lo tanto, esto, cuando hay algo judicial de por medio, el defensor del pueblo se aparta, ¿vale? De hecho, nos lo va a decir después, que cuando el fiscal general del Estado cuando el defensor del pueblo tenga conocimiento de hechos presumiblemente delictivos, lo que tiene que hacer es ponerlo en conocimiento el fiscal general del Estado, ¿vale? Para que, en su caso, bueno, el fiscal general del Estado, como es el principal jefe, digamos, del Ministerio Fiscal, pues puede ordenarle a un fiscal que inicie una investigación, ¿vale? Sobre ese hecho presuntamente delictivo. ¿Qué quejas va a rechazar siempre? Las quejas anónimas, ¿vale? ¿Cuáles puede rechazar? Pues nos dice, puede rechazar dos tipos de quejas. Primero, si ve que tienes mala leche, ¿vale? Que tienes mala fe en esa queja. Si lo haces con malas intenciones, ¿vale? O si se te ven malas intenciones. Que no estén fundamentadas, ¿vale? Eso también se puede rechazar. Fijaros en esta queja que hemos presentado antes. Aquí es una persona identificada con su nombre y apellido, nos dice su domicilio también, ¿vale? Que es Las Palmas 2, y nos dice la comida que sirve en el centro penitenciario es malísima y atenta contra nuestra salud. Gracias. Está firmada por Paco, ¿vale? Aquí está todo aparentemente bien. Y como vemos, pues tampoco ha transcurrido más de un año, ¿vale? Porque es algo que está diciendo que está pasando ahora mismo. ¿Qué sucede en este caso? ¿Esta queja se podría admitir? Pues se podría admitir perfectamente, ¿vale? El defensor del pueblo en principio no tiene por qué rechazarla. ¿Podría rechazarla? Pues podría rechazarla también, ¿vale? Porque si os fijáis, nos dice, si tiene carencia de fundamento, pues puedo rechazar la queja. Y aquí, bueno, él dice que la comida está malísima y tal, pero tampoco nos explica gran cosa, ¿vale? Por lo tanto, podría rechazar esta queja. O si existe inexistencia de pretensión, ¿vale? Es decir, vale, está mal la queja, o sea, vale, está mal la comida que coméis, pero ¿tú qué solicitas exactamente? Que se cambie la comida, que te la traigan más caliente, no dice exactamente lo que quiere, ¿vale? Por lo tanto, no se ve clara su pretensión en esa queja. Aquellas otras cuya tramitación irrogue un perjuicio al legítimo derecho de un tercero. Bueno, yo siempre pongo el mismo ejemplo en este caso. Imaginaros que yo tengo un bar, ¿vale? Entonces, los bares sabéis que pueden tener sus terrazas. Para tener la terraza tienes que solicitar un permiso al ayuntamiento. Imaginaros que tengo otro bar al lado que solicita su terraza, ¿vale? Solicita el permiso al ayuntamiento y el ayuntamiento se lo da. Y yo voy al defensor del pueblo y le digo, oye, que el ayuntamiento le ha dado el permiso para tener la terraza. Y a mí me está afectando porque me quita clientes. Y el defensor del pueblo te dirá, oye, pues yo puedo rechazar esta queja porque estás atentando contra el legítimo derecho de otra persona, ¿vale? Tú tienes derecho a tener tu terraza, pero
esa persona también tiene derecho. Por lo tanto, ahí cuando te metes con derechos de terceros, también el defensor del pueblo puede rechazar esa queja, ¿vale? Fijaros lo que os hablaba antes de no meter las narices en el Poder Judicial. Cuando ve cosas que probablemente sean delictivas, lo que tiene que hacer, como dije, es ponerlo en conocimiento del Fiscal General del Estado, ¿vale? Cuando hay un procedimiento judicial en curso, tiene que dejarse a un lado el defensor del pueblo, ¿vale? Tiene que paralizar y no entrar a examen de esas quejas. Y, por último, cuando reciba quejas referidas a cómo funciona la Administración de Justicia, que si la Administración de Justicia es muy lenta, que si una persona del juzgado me ha tratado mal, todo eso tiene que dirigirlo bien al Ministerio Fiscal o al Consejo General del Poder Judicial, que es el máximo órgano de gobierno de juzgados y tribunales, ¿vale? Sin perjuicio de que pueda, bueno, hacer una referencia al tema en el informe ese que envía a las Cortes, ¿vale? Pero esas cosas relacionadas con el Poder Judicial las envía a estos órganos para que sean ellos quienes la investiguen, ¿vale? Acordaros que dentro del Consejo General del Poder Judicial le corresponde recibir esas quejas de los ciudadanos al promotor de la acción disciplinaria, ¿vale? ¿Qué pasa si el defensor del pueblo nos rechaza una queja? Que nos la tenemos que comer con patatas, ¿vale? Porque sus decisiones no son susceptibles de recurso. ¿Qué pasa si admite la queja? ¿Qué hará el defensor del pueblo? Bueno, una vez que admite la queja, lo primero que hace es ponerlo en conocimiento del jefe de esa unidad administrativa, ¿vale? De esa oficina o de ese centro penitenciario donde ha tenido lugar la incidencia, la supuesta incidencia, ¿vale? Iniciará de alguna forma esa investigación, sumaria e informal. ¿Qué quiere decir sumaria? Que lo va a hacer en el plazo más breve posible, ¿vale? Tiene que ser una investigación, dentro que cabe, pues breve, que no dure mucho. E informal es que no tiene una serie de pasos concretos, ¿vale? Sino que es el propio defensor del pueblo quien decide cómo llevar a cabo esa investigación. En todo caso, dará cuenta del contenido sustancial de la solicitud al organismo o la dependencia administrativa procedente con el fin de que por su jefe en el plazo máximo de 15 días, que lo pueda ampliar a circunstancias que sean, bueno, que lo justifiquen a juicio del propio defensor del pueblo, pues le va a pedir a ese director del centro penitenciario o a ese director de la oficina que le remita un informe escrito, ¿vale? Y donde dé su opinión sobre lo que ha pasado o sobre esa presunta queja. Aquí tenemos una serie de quejas que, como veis, la mayoría son rechazadas, mientras que solo se admite, o a priori solo se va a admitir la queja de Pedro, ¿vale? Tenemos un interno del Centro Penitenciario de Tenerife 2, se identifica perfectamente, ¿vale? La firma está firmada, todas las quejas están firmadas. Bueno, todas no, esta en concreto vamos a decir que está firmada, ¿vale? Expone que a su juicio se está dando de forma reiterada un incumplimiento de los horarios de salida al patio en su módulo por parte del funcionario Manuel M. Solicito al defensor del pueblo que estudie mi caso y tramite esta queja. Bueno, pues la solicitud está bien, la firma, o sea, la queja cumple con todos los requisitos, ¿vale? Nombre, apellidos, domicilio y es algo que está pasando actualmente. Por lo tanto, bueno, es correcta. Vamos a ver estas quejas que están denegadas. Tenemos la primera, la de anónimo, dice... la primera ya la rechazamos porque vemos que es anónimo, por lo tanto, si es anónima, decíamos, el defensor del pueblo va a rechazar las quejas anónimas. No me importa lo que diga, o sea, eres anónimo, te rechazo la queja. Siguiente, Juan Aguado, ¿vale? Nombre y apellidos, nos da un domicilio y expone que hace 1 año y medio se le denegó una prestación de subsidio de desempleo. Bueno, como veis, el defensor del pueblo decía que solo se va a encargar de investigar cosas que han pasado como mucho de las que has tenido conocimiento a 1 año vista como máximo, ¿vale? Hacia atrás. Esto fue hace 1 año y medio, a mí no me interesa, la rechazo. Aquí tenemos una queja de un interno que se llama Jorge Bueno, sabemos que es un interno de Las Palmas 2 y expone que su compañero de celda ronca mucho por las noches. Bueno, solicito lo mismo, que el defensor del pueblo estudie y tramite la queja. Bueno, como veis lo he puesto en amarillo porque lo que sí que se ve aquí en esta queja es una posible falta de pretensión, ¿vale? Nos dices, tu compañero ronca mucho por las noches, ¿vale? ¿Qué quieres que haga yo? No sé cuál es tu pretensión. Y también una carencia de fundamento, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí podría rechazar esa queja. Podría admitirla también, ¿vale? Porque está correctamente fundamentada. Pero, podría rechazarla también. María Maera, directora del Centro Penitenciario de Arrecife, expone que la organización del servicio es un desastre y aquí, como decíamos, no puede presentar quejas ninguna autoridad administrativa en asuntos de su competencia. Y por último tenemos una interna del Centro Penitenciario de Arrecife también, que lleva más de 1 mes esperando una decisión del juez de vigilancia sobre un recurso de clasificación. Bueno, como dijimos antes, cuando eran cosas que tenían o que estaban pendientes de resolución judicial, también se tenían que admitir, ¿vale? Por lo tanto, solo vamos a admitir en realidad la queja de Pedro. Bueno, acuse de recibo.
El acuse recibo, como dije, tiene que darlo de todas las quejas, ¿vale? En cambio, el escrito motivado solo tiene que darlo con las quejas rechazadas. Y esto es congruente con el artículo 35 de la Ley 39/2015, ¿vale? Donde nos habla de la motivación. Aquí es lo mismo. De todas absolutamente las quejas, las admite o las rechace, tiene que dar acuse recibo y tiene que registrarlas, ¿vale? Pero solo va a motivarme cuando me la rechace. ¿Qué pasa si me admite la queja? Bueno, pues se inicia la investigación. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer el defensor del pueblo? Como hemos dicho, ponerse en contacto con ese director o ese jefe de la unidad administrativa y tiene o le va a dar un máximo de 15 días, ¿vale? Que se lo va a poder ampliar, para que le remite un informe escrito explicando qué es lo que a su juicio ha pasado. ¿Qué pasa si hay un funcionario implicado? Nos lo dice también la ley. Cuando hay un funcionario también implicado, como es este caso, ¿vale? Vemos que aquí nombraba a un funcionario, pues el defensor del pueblo también se ponía en contacto con ese funcionario, ¿vale? Manuel, el funcionario afectado, debe responder por escrito en el plazo fijado por el defensor del pueblo, que será como mínimo de 10 días. En este caso, el defensor del pueblo le da 20 días para contestar, ¿vale? Y el plazo que le da es ampliable como máximo a la mitad si Manuel lo solicita, ¿vale? Por lo tanto, fijaros en la diferencia de los plazos entre esto, ¿vale? Este plazo máximo de 15 días, que también es ampliable, es para el director o para el jefe de la unidad administrativa, donde ha habido ese presunto problema, ¿vale? En cambio, para los funcionarios que han tenido el problema, le tiene que dar como mínimo un plazo de 10 días. Y le puede dar otro plazo distinto sin ningún problema, ¿vale? Bueno, esta diapositiva es un poco más teórica. Todos tienen que auxiliar al defensor del pueblo, antes que a otros y de manera lo más rápido posible, ¿vale? Si nos pide documentos tenemos que dárselos, si nos pide grabaciones tenemos que dárselas, si se quiere entrevistar con nosotros tampoco podemos ponerles pegas, ¿vale? Ellos, pues, tienen nosotros como administración tenemos que colaborar con el defensor del pueblo. Dice, la fase de comprobación e investigación de una queja o un expediente iniciado de oficio, el defensor del pueblo, su adjunto o la persona al que él delegue, podrán personarse en cualquier centro de administración pública para comprobar datos, hacer entrevistas o proceder al estudio de expedientes y documentación necesaria. Bueno, como veis aquí también, no tiene que ser necesariamente el defensor del pueblo el que venga a pedirnos los documentos, ¿vale? Puede ser un adjunto suyo, puede ser un asesor o puede ser una persona distinta en la que él decida delegar esa función, ¿vale? Puede ir al centro penitenciario, puede solicitar grabaciones, puede solicitar los expedientes, puede solicitar entrevistarse con un interno concreto, con algún funcionario, ¿vale? Y nosotros tenemos que colaborar con él. No se le puede negar el acceso a ningún expediente o documentación administrativa relacionada con la actividad o servicio objeto de la investigación, sin perjuicio de los documentos secretos. Bueno, luego hablaremos de los documentos secretos, pero hay determinados documentos que están clasificados por ley como documentos secretos, ¿vale? Por ejemplo, documentos nucleares o documentos sobre temas de conflictos bélicos, ¿vale? O investigación militar, por ejemplo. ¿Qué pasa con esos documentos secretos? Que estos puede dar lugar a confusión en los supuestos, ¿vale? Porque os dice, el ministro decide no remitirle el documento secreto, o la directora decide no remitirle un documento al defensor del pueblo por calificado como secreto. Los únicos que pueden acordar que no se le envía al defensor del pueblo un documento secreto que ha solicitado es el Consejo de Ministros, ¿vale? Ni el ministro, ni el secretario general de instituciones penitenciarias, ni un director, los únicos que pueden es el Consejo de Ministros y tienen que hacerlo de forma motivada, ¿vale? Aún así, nos va a decir después que aunque le denieguen esa posibilidad, ¿vale? Que le denieguen eso, el defensor del pueblo aún así va a poder ponerlo en conocimiento de la Comisión Mixta Congreso y Senado, ¿vale? Porque ya sabéis que las cámaras ejercen un control sobre el gobierno, que nos viene en el título 5 de la Constitución, o nos viene, por ejemplo, en el capítulo 3 del título 3 de la Constitución, ¿vale? Donde dice que las Cortes de alguna forma pues, pueden hacerle preguntas a los miembros del gobierno, pueden hacer comisiones de investigación, pueden hacerle interpelaciones, pueden plantearle una moción de censura, ¿vale? Por lo tanto, las cámaras ejercen un cierto control sobre el gobierno. Por eso, cuando el Consejo de Ministros dice, no, yo no te voy a mandar este documento, ¿vale? Pues el defensor del pueblo se puede chivar a la comisión mixta. Oye, que no me ha mandado este documento, pregúntale por qué no me lo ha mandado. Y pregúntale qué más documentos no me va a enviar si se lo solicito, ¿vale? Puede un poco, pues,
molestarle, ¿no? De alguna forma, tener ese cierto control. Dice, cuando la queja a investigar afectara la conducta de personas al servicio de la administración en relación con su función, el defensor del pueblo dará cuenta de la misma al afectado y a su inmediato superior. Esta es la situación que hemos visto antes, ¿no? El interno se quejaba tanto de Manuel como del funcionamiento del centro penitenciario en cuanto a los horarios, y entonces se ponía en conocimiento tanto de este funcionario, ¿vale? Donde le daba un plazo de 20 días para contestar, recordad que es mínimo de 10, y se ponía en conocimiento también con la directora o con el director para que le mandara un informe escrito. Fijaros este último párrafo también, que es importante. Dice: el superior jerárquico o organismo que prohíba al funcionario a sus órdenes o al servicio responder a la requisitoria del defensor del pueblo o entrevistarse con él debe decirlo por escrito, ¿vale? Y ese escrito tiene que mandárselo tanto al propio funcionario como al defensor del pueblo, ¿vale? Y el defensor del pueblo va a decir: vale, pues si tú no quieres que me comunique con ese funcionario, yo me voy a comunicar contigo a partir de ahora. Os pongo un ejemplo. Aquí se investigaba a Manuel, ¿no? Manuel había cometido una presunta irregularidad, entonces el defensor del pueblo se ponía en contacto tanto con la directora o con el director como con Manuel, ¿vale? Se ponían en contacto con las dos personas. ¿Qué pasa? Que imaginaros que la directora o el director le dice a Manuel: oye Manuel, funcionario, no quiero que te comuniques tú con el defensor del pueblo, ¿vale? Déjame hablar a mí. Y Manuel le dirá: vale, por mí perfecto, pero me lo tienes que dar por escrito y yo quiero que ese escrito también se lo mandes al defensor del pueblo, ¿vale? Hay que mandarlo tanto a uno como a otro, y no vale que se lo diga de forma oral, tiene que ser de forma escrita, ¿vale? Y de forma motivada. ¿Por qué no quiero que te comuniques con él? ¿Vale? Dice, bueno, esto ya lo hemos visto antes, ¿vale? Realmente, lo de que quien acuerda no remitir un documento secreto es simplemente el Consejo de Ministros, ¿vale? Y esto de aquí abajo también lo he comentado. Cuando yo, como defensor del pueblo, esté investigando algo o vaya a investigar algo y veo que ese algo es posiblemente un delito, lo que tengo que hacer es ponerlo en conocimiento del fiscal general del Estado, ¿vale? Yo no puedo entrar a conocer eso. Y lo mismo va a hacer el fiscal general del Estado conmigo. Cuando el fiscal general del Estado esté investigando algo, o sus fiscales, y digan: oye, yo creo que esta actividad de la administración no llega a ser un delito, ¿vale? No llega a ser un delito de cohecho, no llega a ser un delito de malversación, no existe prevaricación, pero sí que están haciendo irregularidades administrativas. No tan mal como para que llegue a delito, pero sí que lo están haciendo bastante mal. Entonces lo que puede hacer es ponerlo en conocimiento del defensor del pueblo, ¿vale? Los delitos, el defensor del pueblo se los envía, o los presuntos delitos se los envía al fiscal para que sean ellos quienes investiguen, y al revés, el fiscal le pone en conocimiento lo que no sea delito, pero sí sea una posible irregularidad administrativa, ¿vale? Continuamos con el ejemplo de la tramitación de la queja de Pedro. Bueno, se ha puesto en contacto tanto con el director como con Manuel, ¿vale? Le niega al funcionario Manuel comunicarse con el defensor del pueblo. Recordad que en ese caso tiene que darlo por escrito, tanto a unos como a otros, y tiene que motivarlo, ¿vale? El defensor del pueblo, ¿qué hace? Bueno, pues dice: solicito una entrevista ampliatoria de datos con el director o con la directora, ¿vale? Por videoconferencia. Y decide enviar a un funcionario además para ver las grabaciones de las cámaras del módulo. Me quiero entrevistar contigo, quiero preguntarte por qué le has denegado a ese funcionario hablar conmigo, y lo que voy a hacer es mandarte allí a una persona para que pues que te pida grabaciones, que te pida un poco archivos, ¿vale? Y que te dé un poco, pues, de información. Tras ver las grabaciones, se percibe que el funcionario incumplía el horario de cierre, aprovechando dicho margen, y lo siento por poner aquí un funcionario de por medio, ¿vale? Lo siento mucho. Aprovechando dicho margen de tiempo para introducir un paquete con sustancias tóxicas, presumiblemente estupefacientes, en la celda de un interno. Bueno, recordad que estos supuestos prácticos que ponemos son totalmente ficticios, ¿vale? Porque no me gusta poner este tipo de cosas, pero bueno, para ejemplos nos sirve perfectamente. Entonces, bueno, como veis, pues tras ver las grabaciones, esa persona, bueno, además incumplía el horario con un fin, que era traficar con sustancias presumiblemente estupefacientes, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Que ya entramos en algo, el defensor del pueblo se ha dado cuenta que eso es posiblemente un delito. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer en ese caso? Paralizar esa investigación, ponerlo en conocimiento del fiscal general del Estado y ya está, ¿vale? ¿Qué es lo que podría hacer en ese caso? Bueno, pues el defensor del pueblo, aunque paralice esa investigación, lo que tenéis que tener claro del defensor del pueblo es que el defensor del pueblo no modifica normas, ¿vale? No anula cosas, simplemente puede sugerir modificaciones o puede hacer recomendaciones, ¿vale? ¿Qué pasa cuando hace recomendaciones o cuando hace sugerencias o cuando advierte a un funcionario de que está haciendo las cosas mal, ¿vale? ¿Qué pasa en esos casos?
pues que tienen que contestarle en un plazo no superior a un mes por escrito, ¿vale? Imaginaros que le dice a la Secretaría General, oye, tienes que cambiar los sistemas de grabación de cámaras porque he ido a un centro penitenciario y la mitad de las cámaras no funcionaba, ¿vale? Entonces tienes que sustituir las cámaras. Y la Secretaría General está obligada a contestarle, ¿vale? No tiene por qué adoptar esa decisión necesariamente. Puede decirle, oye, mira, vale, hay que cambiar las cámaras, yo lo sé, pero ahora mismo no tengo dinero. En cuanto pueda, lo voy a hacer. ¿Vale? Si vais a la página web de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, veréis que hay una sección que tiene un listado de recomendaciones del defensor del pueblo. Veréis que algunas las ha adoptado, otras están en proceso y otras las ha rechazado, ¿vale? Cuando el defensor del pueblo nos recomienda cambiar algo, esa modificación o esa recomendación la podemos tener en cuenta o no tener en cuenta, ¿vale? No estamos obligados a acatarla. Bueno, importante también sobre el defensor del pueblo que os acordéis que está legitimado para interponer recurso de inconstitucionalidad y de amparo. Acordaros, en la inconstitucionalidad, cuando salga una norma con rango de ley o una ley que aparentemente tenga sea contraria a la Constitución, ¿vale? En alguno de sus aspectos. Y el recurso de amparo, porque precisamente el defensor del pueblo se encarga de proteger los derechos del título 1 de la Constitución, ¿vale? Y sabéis que hay determinados derechos del título 1 que son, bueno, que se pueden defender o que tienen un procedimiento específico de protección, ¿vale? Que es el recurso de amparo. Ese recurso de amparo va a ser para el artículo 14 de la Constitución, los artículos 15 a 29 y el artículo 30.2 referido a la objeción de conciencia, ¿vale? Entonces, cuando hablemos de una vulneración, el defensor del pueblo investigando se da cuenta de que han vulnerado alguno de esos derechos fundamentales, pues puede interponer un recurso de amparo. Aquí tenemos el tema de los informes, informe ordinario que da cuenta el defensor del pueblo anualmente, ¿vale? Un informe donde pone todas las investigaciones que ha llevado a cabo, cuántas quejas se le han presentado, cuántas quejas han admitido a trámite, etcétera, ¿vale? En ese informe no se ponen nombres, simplemente se menciona que se han hecho esas quejas. Y ya está, los informes serán publicados y no contendrán datos personales. Además, bueno, hay un informe extraordinario que cuando la situación de la gravedad, cuando haya una situación grave o sea urgente, el defensor del pueblo puede poner un informe extraordinario, ¿vale? Y por último, respecto al cese del defensor del pueblo, que os lo he puesto aquí como diapositiva adicional, pero realmente no lo voy a explicar en este taller porque lo tenéis en el vídeo correspondiente, ¿vale? Y con esto acabaríamos el taller del defensor del pueblo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente taller.